Estamos de regreso, 7 de la mañana con 26 minutos. Agradecemos la oportunidad de platicar al secretario de Salud, Héctor Melesio Oqueno Ojeda, a quien saludo con gusto. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Omar. Gracias por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Igualmente. Maestro, pues ayer obligado a platicar con usted respecto a este caso de la joven Paulina que perdió la vida luego de someterse a esta cirugía estética en una de estas clínicas patito, por llamarle de alguna manera, y que ha girado instrucciones, dijo ayer el gobernador Rubén Rocha Moya, directamente a usted para que se investiguen, porque ayer daban una cifra que la verdad nos sorprendió mucho en el Congreso del Estado de alrededor de 150 clínicas de este tipo. Bueno, pues ¿en dónde está la COEPRIS, la COFEPRIS, etcétera, etcétera, como para regular este tipo de clínicas que están poniendo en riesgo la vida de jovencitas, secretario? Bueno, en efecto, tengo una instrucción del doctor Rubén Rocha Moya, nuestro gobernador, de investigar lo que está pasando con respecto a este tipo de clínicas, que en muchas ocasiones son clínicas clandestinas, en muchas ocasiones se trabajan a través de las redes sociales, y ese número de que se habla nosotros no lo tenemos corroborado, desde luego, no lo tenemos a la mano. Nosotros permanentemente estamos visitando, así como visitamos restaurantes, visitamos farmacias, visitamos consultorios médicos, siempre corroborando, revisando de que se cumpla con la normatividad, en el sentido de que los médicos tengan su cédula profesional y tengan el registro correspondiente en lo que es la Secretaría de... Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros, en este momento, a raíz de la instrucción que da nuestro gobernador, estamos precisamente haciendo una investigación digital a través de las redes sociales, y estamos encontrando anuncios, sobre todo que tienen que ver con la cuestión estética en lo que se refiere a cirugías, de tal manera que estamos encontrando que se ofrecen cundinas y algo muy parecido en un lugar como Mazatlán, en lugares aquí, y estamos visitando esos lugares. De hecho, la dirección que se nos dio de parte de los familiares, que no hay ninguna denuncia a COEPRIS, debo de comentarlo, no hay ninguna denuncia en el gobierno del Estado. Nosotros lo recogimos a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, y en ese tenor estamos haciendo la investigación correspondiente. Incluso visitamos en dos domicilios que nos dieron los lugares, y bueno, está todo cerrado, no hay anuncios exteriores, de tal manera que estas son situaciones y cuestiones clandestinas, ¿no? Donde lamentablemente pues la gente cae en este tipo, no de chantajes, pero sí en este tipo de temas en donde pues muchas jovencitas quieren mejorar su belleza, su cuestión estética, y no tienen dinero. Alguien ofrece una cundina, de repente entran y no saben en qué manos caen ellos, en donde no somos expertos para practicar este tipo de cirugía, que son muy delicadas, porque para poder que se le permita a un hospital o se le permita a un médico realizar este tipo de cirugías, se necesita que tenga todo para una posible terapia intensiva, ya que este tipo de cirugías agresivas, sobre todo la liposucción, donde se pueden desprender coágulos que se pueden ir directo al corazón, directo al cerebro, y causar la muerte, ¿no? Y en muchas ocasiones la cuestión sanitaria deja mucho que desear, y hay secuelas, hay infecciones posteriores que les puede costar incluso la vida. Suponiendo que no son 150 clínicas clandestinas las que estén operando, secretario, sí las hay, ¿no? Porque bien comenta usted que se publicitan a través de redes sociales, pero hay forma de radiarlas, hay forma de poderlas ubicar. Sí, por supuesto, es lo que estamos haciendo en este momento a través de las redes sociales. No hay denuncias, hago la aclaración. Cualquier denuncia se atiende, cualquier denuncia, y bueno, nosotros trabajamos de manera rutinaria, revisando hospitales, revisando clínicas, revisando todo, en pocas palabras, con la finalidad de que no sucedan este tipo de situaciones. Nosotros tenemos 4 hospitales donde se pueden practicar este tipo de cirugías. Son 150 privadas y 84 públicas, y los estamos monitoreando de manera permanente para que cumpla con la normatividad
sanitaria y no ponga en riesgo la vida de las personas. Estas clínicas clandestinas obviamente deben de tener meses o años operando. Ustedes tienen 4 meses prácticamente en la presente administración estatal. No se puede descartar que se hagan de la vista gorda de inspectores de COEPRIS si se detectan estas clínicas y no se haga algo para regularlas, maestro. No, por supuesto que sí, la corrupción imperante que ha habido, la forma en cómo recibimos el sector salud de la administración anterior, la forma como recibimos el sector educativo de la administración anterior, habla por sí solo de todo lo que está pasando en este momento y que está repercutiendo y que repercute, ¿no? De tal manera que a veces estamos trabajando como un país subdesarrollado en el área de la... Y en ese tenor, pues es el trabajo que se está haciendo en un compromiso muy claro del doctor Rocha Moya, nuestro gobernador, en el sentido de mejorar lo que es la calidad de los servicios de salud. Entonces, este tipo de situaciones clandestinas, pues son cosas que hay que investigarlas, ¿no? En muchas ocasiones no podemos evitarlas, como no podemos evitar muchos ilícitos, y generalmente aflora cuando hay una desgracia lamentable de esta naturaleza. Menciona que ya han ubicado 2 domicilios. ¿Eran casas particulares o locales comerciales en donde pudo haber entrado o sometido a esta jovencita a esta cirugía, maestro? Uno de ellos es un local comercial donde incluso hay una farmacia, pero no aparece el rótulo del nombre que nos dan de la supuesta doctora que practica este tipo de cirugía. Entonces, cuando nosotros revisamos, vemos si únicamente está aprobado el hecho de que practique la medicina como médico general o alguna especialidad. Todo se revisa a fondo, pero en estas visitas que hicimos, prácticamente hace una semana que está cerrado ese negocio y posteriormente logramos captar una receta, fuimos a otro domicilio y ya tiene tiempo que no asiste, de tal manera que pues se mueven y ahora lo que vamos a hacer es un operativo fuerte, donde nos vamos a coordinar la Secretaría de Salud con seguridad y desde luego protección civil, y es un operativo en torno a este mandato, a esta instrucción que tenemos el señor gobernador. ¿Tienen un nombre ya de la doctora que haya sometido o hecho esta cirugía? ¿Cédula profesional la tiene a detalle? Es correcto. Es correcto. Lo tenemos y es como médico general. Como médico general, no para someter o hacer cirugías estéticas. Sí, nada más como médico general, no para estética. Uh-huh. Estos datos, aun y cuando no hay una denuncia, ya la Fiscalía General del Estado ha iniciado de oficio una investigación, maestro. Todo este tipo de datos han sido ya entregados o van a colaborar, obviamente, me imagino, con la Fiscalía para tratar de encontrar a esta doctora, ¿no? Sí, por supuesto. Y vamos a llegar más a fondo. Yo, por ejemplo, nos pusimos a investigar fuertemente y aquí podemos encontrar. La gente puede entrar aquí a las redes sociales y, por ejemplo, aquí estoy viendo yo donde dice Cundinas, de parte de Cintia Aguirre. Esto es público, por eso lo digo. Dice que incluye clínica, anestesiólogo, gastos quirúrgicos, dice honorarios. ¿Dónde opera? Dice en Mazatlán, dice, es donde se opera. ¿Y cuánto se paga? 2,960 pesos quincenales, son 24 pagos, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues hay jóvenes caen en este tipo de engaños, ¿no? Y digo engaños porque no hay una garantía de que sean profesionales de la salud. 2,900 pesos quincenales, ¿por cuántos pagos dice? 24 pagos. Por 24 pagos estaremos hablando de una operación que le cuesta alrededor de 70,000 pesos, lo que estarían pagando en estas cundinas. Sí, 65,000 pesos, una cundina, la pagan en abonos, no, muchas veces, pues la ilusión de mejorar la figura, no tenemos dinero, aparecen este tipo de anuncios, y bueno, aquí no únicamente está en riesgo de que pierda la inversión, sino que está en riesgo su salud y bueno, en este caso, en el caso de Paulina, su vida. 65, 70,000 pesos cuando en un negocio, en una clínica oficial, particular o pública, ¿se sabe cuánto es el costo de una cirugía, una mini lipo, como le llaman ahora, secretario? Muy relativo todo. Hay precios bajos, precios altos, no hay precios hasta 200,000 pesos que lo hacen en la privada. Uh-huh. ¿No? De tal manera que, pues esto es
negocio muy grande que existe en este momento y bueno, pues nosotros como autoridad tenemos que entrarle de frente, sobre todo vamos a proyectar una campaña de comunicación con la ciudadanía para que no caiga en este tipo de engaños, que muchas veces, la mayor parte de las veces, a lo mejor son exitosas porque el organismo se defiende por sí solo, los aparatos inmunológicos combaten posibles infecciones, y si quedan bien o si quedan mal, pues nadie responde al respecto, no hay una garantía de nada, de tal manera que esto es lo que se da. Yo no sé si la gente que nos está escuchando ha visto en un video cómo se hace una cirugía estética, una liposucción. Es muy agresivo lo que se tiene, es muy agresivo hacia el organismo, y esto pues ocasiona desprendimientos de grasa y desprendimientos de coágulos que van y paran a otros lugares del organismo y que produce una isquemia, produce un infarto que puede ser del corazón o puede llegar al cerebro o a otro órgano. Bueno, pues ahí para las jovencitas, no, porque hemos sabido que se someten desde los 15 años a una cirugía estética que dice uno, bueno, en cabeza de quién cabe esta situación, y que bueno, saber a dónde van a irse a meter, si es un domicilio, en un quirófano hechizo, por llamarlo de alguna forma, pues que salgan huyendo de ahí, secretario, ¿no? Porque pues va la vida prácticamente. Sí, va la vida, y por eso la información juega un papel fundamental. Omar, dicen que el que no aprende en cabeza ajena, pues sí, lo hará en la propia. Lamentablemente esta jovencita pues, aprendió en cabeza propia, no le costó la vida, pero eso es lo que tiene que ver la gente, y aquí es muy importante lo que difunden ustedes como medios de comunicación, porque es un aprendizaje muy grande de lo que está pasando, de ese engaño que hay de parte de gentes criminales, porque es criminal, por ejemplo, entrarle a una cirugía cuando no se tiene la capacitación, pone en riesgo la vida del paciente o de la persona. Entonces, nosotros pues vamos a trabajar, por instrucción del señor gobernador, nos vamos a meter más a fondo en este tipo de situaciones, de las posibles clínicas clandestinas que existen aquí en el estado de Sinaloa. Pues aprovechar, profesor, maestro, a ver, que vamos a semáforo verde a partir del próximo lunes, el semáforo epidemiológico. Pues, ¿qué opinión le merece, no? Bueno, fíjate que nosotros, dado lo que está pasando a nivel mundial, Omar, no a nivel del continente americano, sabemos que primero la situación de las posibles olas de contagio se dan primero en el continente europeo, después llega al continente americano, y generalmente nuestro referente es Estados Unidos, la Unión Americana, y ya la Unión Americana, de tener un contagio a veces hasta de 1 millón de pacientes al día, hoy está en 40,000, 50,000, se ha bajado bastante, y ese fenómeno ya se dio aquí en México y ya se dio aquí en Sinaloa, y hoy el semáforo de riesgo epidémico pues ya prácticamente nos está dando que estamos en verde. Yo le digo a la gente, hay que cuidarse, no hay que confiarse por ningún motivo, no es mínimo no el hecho de que ayer en México murieron 300 personas, si bien aquí en Sinaloa murieron 5, antes murieron 3, pero un día antes murieron 16, de tal manera que el virus está activo. Esto está muy claro, nada más que aquí en México hemos tenido un programa de vacunación muy eficiente, y eso nos ha ayudado bastante. Prácticamente, casi podemos decir que en México pues está a punto de alcanzarse lo que es ya la inmunidad colectiva o la famosa inmunidad de rebaño. ¿Cómo podemos ir a semáforo verde si ayer fueron 202 nuevos casos de COVID, secretario? Sí, son 202 nuevos casos, y esto se hace en torno al descenso de la curva, al descenso de los casos activos, y sobre todo hay una situación muy importante, Omar, que se está valorando mucho en este momento, de ya dejar libre todo a nivel mundial para que la gente termine de inmunizarse, aprovechando de que tenemos una variante muy contagiosa, es poco virulenta, es poco agresiva. Entonces, si es poco agresiva, la gente se enferma, la mayor parte pasa por un cuadro asintomático,
o tiene problemas de una gripa, dolor musculoesquelético, dolor de cabeza, a veces alta de temperatura corporal, pero ya queda con la inmunidad. Entonces aquí la situación es que ha bajado mucho, pero mucho el índice de letalidad, y en estos momentos es cuando nosotros, los que conocemos el tema, podemos decir que posiblemente pasemos de un estado pandémico a un estado endémico, ¿no? Y hay que cruzar nada más los dedos, no para decir que no vaya a aparecer otra variante. A ver, ya no van a existir restricciones de movilidad, la operación de las actividades económicas y sociales ya se van a llevar de manera habitual. ¿Qué debemos entender como semáforo verde por último, secretario? Debemos entender como verde mientras no se retire lo que es la emergencia sanitaria de parte del Consejo de Salubridad General, que nos tenemos que seguir cuidando. De preferencia no andar en bolones, seguir en este momento guardando la sana distancia, y en los lugares cerrados no aflojarle al cubrebocas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque el virus todavía se encuentra en el aire. Eso es lo que debemos de entender en este momento, y esperando que ya pronto se retire la emergencia sanitaria en el mundo y aquí en México y en Sinaloa, desde luego. Aforos en lugares cerrados, en los camiones de servicio público urbano, foráneo, etcétera, etcétera, ya irán llenos los camiones, unos asientos sí, otros no, o sea, digo, para entender, para explicar con palitos y bolitas. Sí, el semáforo verde, eso es prácticamente, pero transporte público es obligatorio el cubrebocas, por ejemplo. Ajá. Pero ya no un 75% de aforo, por llamar de alguna forma, en cada unidad, por ejemplo. Digo, nada más para entender y explicarle a detalle a la gente, secretario. Sí, no, está muy claro eso. La idea era llegar al semáforo verde. Sí. Después del semáforo verde ya no hay otro color. No, pues ya no. No, sin embargo, sigue la emergencia sanitaria. Muy bien. Hay que seguirse cuidando. Y a la gente que tiene enfermedades de comorbilidad se debe de cuidar el doble o el triple hasta que no se retire la emergencia sanitaria. Y aquellos que no están vacunados se deben de cuidar más. Hace 3 días hice un estudio de los 16, por ejemplo, gentes que lamentablemente murieron. 11 de ellos no estaban vacunados y los otros 5 sí tenían las vacunas todas, pero tenían enfermedades de comorbilidad. Luego entonces aquí se llega a la conclusión de que hay que seguirse cuidando hasta estar inmune y no aflojarle a lo que es la vacuna. Pues al pendiente, secretario, le agradecemos la oportunidad de platicar como siempre. A ver, perdón. Muchísimas gracias, un abrazo. Buenos días, el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Bueno, ya escuchó usted. Pues no es de que vaya a agarrar el cubrebocas y vámonos, ¿no? A aventarlo y salir a la fiesta, a los lugares públicos cerrados y abiertos. Una vez que ya a partir del próximo lunes, pues estaremos en semáforo COVID verde y hasta el 20 de marzo.